¿Qué tal amigos? Yo soy Víctor Guirado, esto es El Cafelico, una charla despreocupada sobre cualquier cosa. Sean bienvenidos a la temporada 0 por 2 o 2.0, como queráis llamarla. Bueno, vamos a ver, estoy últimamente pasando bastante miedo con algunas cositas. La vida de adulto es una cosa que no llevo nada bien, sinceramente. Y como digo, últimamente estoy pasando por algunos momentos un poquillo complicados que bueno, intento ir solucionando a medida que la vida avanza, ¿no? Día a día intento enfrentarme a todas esas cosas que siento que de alguna forma me frenan o me detienen ante un montón de cosas que se avecinan y se amontonan, porque bueno, al final la vida se trata de eso, son un montonazo de sucesos que van apareciendo, que van ocurriendo, y pues nosotros tenemos que tener la calma y el calorcito, el amorcito por dentro para con nosotros mismos, pues para ir poquito a poco solucionando todas estas movidas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, amigos y amigas? Pues efectivamente vamos a hablar del miedo, el concepto del miedo, qué significa, por qué está en nosotros, cómo podemos convivir con este suceso, porque al fin y al cabo es una cosa con la que tenemos que convivir porque no se va a ir nunca. Y eso es algo que si no has asumido, querido oyente, pues quizá a través de este podcast brevísimo, porque ya sabéis que la temporada 0 son pequeñas reflexiones que a mí me gusta hacer para mí mismo y que de alguna forma también pues llegue a más gente, y si le ayuda a alguien pues sería maravilloso. Así que nada, si te sirve algo de aquí, pues espero que lo agarres con fuerza, que te lo lleves a tu vida, incluso ya te sepas la lección y la hayas puesto en práctica, la quieras compartir con gente, que no es mi caso. No se piensen que yo estoy aquí predicando nada, ni diciendo enormes verdades, ni mucho menos, porque aquí, como he dicho al principio del audio, del podcast, yo soy el primer miedoso y que estoy pasando ahora mismo por una etapa un poquillo complicadilla. Entonces, según la Real Academia de la Lengua Española, por definición, ¿qué es el miedo? Dice: angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Muy importante esto último, porque el miedo, lo gracioso de esto es que todo ocurre en nuestra cabeza, principalmente. Evidentemente no estamos hablando de un caso de que tú estás en medio de la sabana africana, viene un león que lo que quiere es comer, alimentarse y sobrevivir día a día, y no estamos hablando de un miedo imaginario. Aquí tenemos que ser un poco francos y honestos y decir, vale, no, lo que tengo delante es que voy a morir. Así que sí estaríamos hablando de un concepto de miedo real. Pero en este caso yo quiero reflexionar con ustedes sobre lo que viene siendo el miedo imaginario. Este miedo que convive con nosotros día a día, que vivimos en una sociedad repleta de movidas, rodeados de edificios, de coches, de un montón de ajetreo, de oficinas, de pitos, de sonidos, de ruidos, de un montón de movidas. En fin, todo el día ajetreado. Ese miedo que nos frena porque reside en la inseguridad, en la comparación y en un montonazo de movidas que ocurren dentro de nuestra cabeza y solo dentro de nuestra cabeza. Este es el miedo del que quiero hablar yo hoy. Entonces, antes de continuar, vamos a leer también la segunda definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española, que dice: recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. ¿Por qué estoy leyendo esto? Pues precisamente porque el miedo, desde mi punto de vista, por supuesto, ocurre cuando las expectativas que tenemos no se cumplen principalmente, y entonces aparece la comparación, aparece la infravaloración, nos sentimos pequeñitos, nos sentimos chiquititos porque el objetivo que nosotros teníamos con X cosa era que ocurriera otra X cosa y de pronto no ha ocurrido. Entonces empiezo a compararme y empiezo a sentirme muy pequeño, porque la sensación que tenemos y ese pensamiento intrusivo que aparece en nuestras cabezas es que no somos suficientes o que no somos dignos para conseguir algo. Es un error, es una mentira grandísima que el cerebro se cuenta, y no siempre tenemos que creerlo. Evidentemente tenemos que ser muy conscientes y tenemos que prestarnos muchísimo a la intuición de lo que sentimos en la vida. Tenemos que ir curiosos, tenemos que sospechar, tenemos que hacer un montón de cosas y pasar por un montón de pensamientos y de sensaciones, pues para tener una vida próspera y bonita, interesante, que te permita jugar y que te permita enfrentarte a un montón de cosas. Pero claro, cuando la limitación ocurre, cuando la limitación aparece desde el punto de vista de que yo me siento
inválido por ciertas situaciones o ciertos momentos que se han dado, pues ahí estamos poniéndonos una zancadilla psicológica grandísima. Me pasa mucho que yo estoy en varios proyectos musicales y hay uno de ellos concretamente del que me siento enormemente agradecido de poder formar parte, pero me siento muy pequeñito, porque los músicos que acompañan y que forman el proyecto los siento muy grandes. Entonces, cuando yo toco con ellos, digo, si es que yo no, sinceramente no sé qué hago aquí, porque pues sí, somos amigos, nos llevamos muy bien, pero claro, aquí lo que estamos haciendo es en pos de la música, ¿no? A favor de la música, y yo me siento que no tengo estudios musicales, no tengo las ideas que podría tener un instrumentista de este instrumento que tampoco considero que sea el mío. Entonces estoy todo el rato diciéndome lo pequeñito que soy frente a las otras personas que son grandísimas. Y ahí es donde de verdad pues tenemos que frenar y decir, vamos a ver, yo estoy aquí por lo que sea que estoy aquí, pero estoy aquí y tengo que enfrentarme a este pensamiento limitante que lo que hace ya no es hacerme pequeñito o hacerme sentir pequeñito, sino que no me permite disfrutar. Entonces, si yo llego a un ensayo pensando en lo mal que voy a tocar o en lo pequeñito que me siento frente a las personas, estamos eliminando toda posibilidad de disfrute, que al final es, en mi caso, para lo que yo hago música, para disfrutar, para pasármelo bien, para conectar con otras personas, para aprender de otras personas, porque al final un músico, por supuesto que se forma en un conservatorio y se forma estudiando muchísimo, ensayando muchísimo, pero para mí, y esto a los compañeros músicos probablemente me deis la razón, un músico se forma tocando con otros músicos, porque nadie tiene la misma forma de interpretar la música, nadie tiene la misma forma de interpretar un papel, una canción, lo que sea. Al final cada uno viene de su madre y de su padre, se ha educado en conceptos totalmente distintos y de ahí precisamente emana lo interesante de la música, pero también esto podemos llevárnoslo a la vida, porque si al final hemos venido a disfrutar, hemos venido a conocer a uno, al otro, a entrar, salir y a hacer lo que nos apetezca. Entonces, dicho esto, vamos a escuchar algunas declaraciones sobre el concepto de miedo, qué significa el miedo para algunas personas a las que le he preguntado a algunos amigos míos muy cercanos, pues para que me den su punto de vista sobre toda esta cuestión, ¿vale? Venga, vamos allá. Para mí el miedo es algo con lo que hay que aprender a convivir, porque no te puedes deshacer de él y al final es una sensación, una emoción que está contigo para avisarte de que hay algo que no está bien. Exacto. De que algo te puede hacer daño. Entonces el miedo es una forma de protegerte, es una forma que tiene tu yo para protegerse a sí mismo. El miedo es completamente necesario. Exactamente. Porque nos ayuda a ver qué cosas nos pueden destruir y poder evitarlas o decidir no evitarlas. A mí lo que me da miedo es el abandono, es quedarme sola, es que la gente se olvide de mí y caer en el olvido. Efectivamente, esto es súper común en nuestra sociedad, en nuestra mente. De pronto, cuando nos comparamos, empezamos a pensar que hemos dejado de importarle a la gente, que la gente se olvida de nosotros, y eso es súper común. De hecho, yo hablo por experiencia propia de que esto a mí me ha pasado y me ocurre incluso de vez en cuando. Y es una cosa que pues seguimos trabajando, porque al final pensamos en, no, es que yo lo doy todo por mi amigo, estoy todo el rato entregándome, y sin embargo no siento que su entrega sea recíproca o sea similar a cómo yo siento que estoy entregándome. Esto es un error grandísimo, sinceramente, porque al final, como pasa con la música, tú no estás allí para demostrar nada, tú lo que estás allí es para compartir. Entonces, si tú esperas que tu amigo te devuelva exactamente lo mismo que tú estás o crees que estás ofreciéndole, pues ahí empiezan las comparaciones y empezamos a sentir que no nos valoran, cuando realmente el que no se valora es uno mismo.
También una cosa muy importante que ha dicho mi compañera es que el miedo nos mantiene cautos. El miedo es necesario en nuestras vidas porque efectivamente, como ha dicho ella, nos eh, muestra que hay cosas que no están bien, que hay cosas que tenemos que arreglar o corregir. Entonces, pues, desde aquí eh, les deseo, amigos y amigas, que cada uno de ustedes pueda corregir esas cosas que sienta que tiene que corregir o que tiene que mirar de alguna forma. Yo voy a seguir haciéndolo porque al final es pan de cada día. Y nada, vamos a seguir escuchando otra de las declaraciones, que me encanta. Es un formato que no tenía pensado hacer para nada en este podcast del Cafelico, pero me gusta mucho. Vamos allá. El miedo para mí es la parálisis, es la inmovilidad, es el quedarte quieto, parado en un sitio y no hacer, decir o atreverse a algo, ¿no? Sin embargo, el miedo creo que también ha jugado un papel importante en la supervivencia de nuestra especie. Exacto. El miedo nos ha evitado probar o tener curiosidad por probar setas venenosas. Nos han hecho quedarnos en la cueva en algunas noches oscuras. El miedo nos ha hecho construir grandes fortalezas, edificios, construcciones, comunidades, tribus, por miedo al otro o miedo a lo desconocido. A mí me da miedo la gente que dice creerse normal y la gente que no escucha. Bueno, aquí lo que dice mi compañero es una cosa muy importante, y es que el miedo, lo veníamos hablando también antes, puede ser nuestro gran aliado, porque el miedo no es limitante, es nuestra mente que se limita porque no sabe cómo afrontar X situación. Pero bueno, conceptualmente es, valga la redundancia, un concepto limitante, pero que también nos permite avanzar y nos permite evolucionar. Como ha dicho el compañero, pues el miedo nos ha obligado a darle la vuelta a la tortilla a muchas cosas, nos ha obligado a de pronto construir un castillo porque el pueblo de enfrente nos declara la guerra. Y bueno, un montón de cosas que han ido ocurriendo a lo largo de la historia a través de el pensamiento o la forma de interpretar que ha tenido la humanidad el miedo. Si nosotros somos capaces de afrontar el miedo, mirarlo a la cara y darnos cuenta de que nos está enseñando algo que puede ser crucial para nuestra existencia, para nuestra supervivencia, pues eso se convierte en superación, evolución, en construcción de nuevas fortalezas, efectivamente, y en todo lo que tenemos en la historia, en todo lo que se ha ido formando en nuestra sociedad. Qué guay, me encanta esta respuesta. Vamos a continuar con la siguiente. Para mí el miedo básicamente es lo contrario al amor, y es el resultado de la suma de creencias, en este caso limitantes y negativas, que vamos adquiriendo desde que nacemos, pues a través de nuestro entorno y lo que vamos viviendo en nuestra vida. Y por supuesto es un robador de sueños. Es el perfecto acompañante de la zona de confort, donde estamos a gustito, de la zona de no evolución. Y nos ayuda mucho a quedarnos en situaciones donde nos vamos a conformar, conformismo a tope, y no vamos a transformarnos. Esto va desde no querer sacarse el carnet de conducir a yo que sé, a ponerse a hacer una tortilla de patata. Si en nosotros tenemos una inseguridad formada por esas creencias limitantes, sí, esos falsos techos que se han ido edificando en nosotros mismos, techos de cristal, por mucho que tengamos las habilidades y herramientas para llevar a cabo algo, pues algo nuevo, ¿no?, que en un principio no dominamos, tendemos a abandonarlo. Hay una frase que me gusta mucho para afrontar estos cambios y estas situaciones nuevas o enriquecedoras, que es que puedes hacer las cosas de dos formas. Una es llena de miedo. Exacto. Y otra es llena de amor. También hay otra que me encanta, que dice: puedes vivir la vida de dos formas, sintiendo que nada es un milagro o que todo lo es. En cuanto a lo que más miedo tengo yo,
creo que es precisamente a no estar preparada para los cambios y quedarme estancada por demasiado tiempo en un círculo, ¿no?, de tiempo, espacio y desarrollo personal. Me refiero a cambios bruscos, ¿no? Estos que provocan un sufrimiento, pues el que más impacta a los humanos, ¿no? Producido por los apegos, Sí. Y el sentido de permanencia, cuando toda la vida nos dice que es lo contrario. Exacto. Aún así creo que solo viviendo estos momentos podremos subir ese peldaño de sabiduría y tendremos una evolución muy grande, gracias a esos momentos de más sufrimiento, Sí. quitándonos capas y capas de lo que no nos pertenece. Efectivamente. Lo que dice aquí mi amiga me gusta mucho porque esas dos frases que ha compartido con nosotros tienen mucho sentido y creo que deberían resonar muchísimo en nosotros porque, claro, al final como nos tomamos las cosas es como suceden. Si tú te enfrentas a una situación que es totalmente contraria a lo que esperabas, las expectativas que tú tenías de esa situación, y lo afrontas como algo positivo de, vale, no esperaba esto, pero sin embargo me ha hecho darme cuenta de estas cosas que a lo mejor tenía descuidadas, vas a salir mucho mejor parado que cuando te enfrentas a esa situación de la forma más violenta que se te ocurra o de una forma pues bueno, que no te permite aceptar cómo están sucediendo las cosas. Así que muy guay, me encantan estos conceptos. Hola Vic, pues a ver, mira, para mí el miedo es una palabra, o sea, un sentimiento cuyo significado es totalmente variable, distinto. Es decir, el miedo te va a impedir a hacer cosas, pero también te va a impulsar a hacerlas. Y más yo, que ya sabes que soy una cabra loca. Yo, terapia de choque toda la vida. ¿Que me da miedo las alturas? Pues hice puenting. ¿Que me da miedo salir de mi zona de confort? Me fui a vivir a otro país, ya lo sabes. Pero bueno, así que de esto te digo, tener miedo me ha ayudado a descubrir experiencias que nunca habría imaginado y superarlos pues me ha ayudado a ser la persona que soy a día de hoy. Así que pienso que vivimos con una constante relación amor-odio con el miedo. Exacto. Así que... Lo que venimos hablando, claro. Si tuviera que decir cuál es mi mayor miedo, sería la muerte. Eso es lo que más miedo me da, que se acabe el poder disfrutar así de los pequeños placeres de la vida. La muerte diría que es mi mayor miedo. Antes diría la soledad, pero no, es que con todo se puede al final. La muerte sería lo peor. Buenas, Víctor. Pues mira, contestando a tu pregunta de qué es para mí el miedo. Para mí el miedo no es solo un sentimiento, una sensación como de pánico, de estar quieto, de terror. Para mí el miedo podría decirse como un caos, por decirlo así. Con un total desorden que no puedo controlar. Básicamente una situación, un espacio en el que yo estoy en un espacio y que yo no puedo controlar absolutamente nada. Eso es muy importante. Y todo es como, no digamos ni mal ni bien. Es como, no tengo ni información, ni a un mínimo control, ni nada sobre esa situación. Ajá. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo hasta hace unos años yo no era capaz de coger un avión. Yo tenía un miedo muy grande. Es más, yo no podía ver un avión. Yo veía un avión y no era capaz. Bueno, yo me he informado, yo he cogido, me he puesto a estudiar temas de pilotaje, me he pilotado un avión, realmente. He hecho un bautismo de vuelo. He visto a profesores que me han enseñado, me han dicho, mira, esto y tal. Y a partir de ahí, en ese momento, dejé de tener miedo. Y ya yo vuelo a donde sea. Eso para mí es el miedo realmente. Es literalmente el no poder controlar una situación y que pueda ir a más. Y mi mayor miedo, ¿cuál sería realmente? ¿Qué es lo que a mí me da miedo ahora mismo, actualmente?
Así a grosso modo te podría decir que... no sé, no sabría decirte. Te voy a poner algo más simple. Una futura guerra. Bueno, tal y como está la cosa ahora mismo, yo espero sinceramente que no se materialice esto que estás comentando, compañero, porque no nos viene nada bien de pronto meternos en una guerra. Y está la cosa bastante calentica. Bueno, voy a comentar muy rápidamente porque ya vamos a terminar con el podcast de hoy. Muchísimas gracias de verdad a todos los que me habéis enviado un audio con vuestras declaraciones, con vuestro concepto de miedo, con vuestras experiencias. Y quiero primero hablar de este último audio, que es precisamente que habla del control, que también tiene que ver con el audio anterior de mi compañera, así que los voy a unir directamente. El control precisamente, la pérdida de control es algo que ocurre en nuestras vidas constantemente y que a muchísima gente le da mucho miedo. Yo entre esas tantísimas personas. Yo cuando siento que hay una situación que se escapa de mi entender o de mi control, pues hay veces que no soy capaz de sobrellevar esa situación y me pongo muy nervioso, me pongo muy pesimista y es una cosa que sigo trabajando día a día porque ocurre diariamente. O sea, cuando trabajas, en el mundo de la música, de la producción musical, como en mi caso y esas cosas, hay cosas que siempre pueden torcerse de pronto, que haya una mala comunicación con el cliente, que de pronto la producción que estás haciendo o el trabajo que estás haciendo con X persona cambie radicalmente porque de pronto, pues bueno, le han nacido otra forma de interpretar su música o la música y tal, y que a ti como creador, también como productor y gran parte del proyecto y gran parte de la dirección del proyecto se te escapa de las manos, pues genera muchísimo estrés y es una cosa que hay que trabajar muchísimo. Efectivamente, lo que decía mi amiga, por ejemplo, sobre la muerte, yo creo, sin embargo, que más que tener miedo a la muerte, como dice mi amiga, que hablamos de todo todos los días, me extraña que sea más miedo a la muerte, sino miedo a que te arrebaten lo que pensamos a lo mejor que legítimamente nos pertenece a nosotros mismos, y en este caso en nuestra vida, ¿no? Que a mí me imposibiliten para yo realizar las cosas que me gusten, para yo ver a mis amigos, de pronto que se me acabe el billete de este mundo, de esta historia, pues puede ser una cosa que desde luego a más de uno puede fastidiarnos. Entonces lo entiendo completamente y de hecho lo comparto. A mí lo último que me gustaría en este momento sería irme para el otro lado, pues porque siento que tengo muchas cosas que hacer por aquí y tengo muchas ganas de poder hacerlas. Entonces comparto ese sentimiento con mi amiga. Y con lo que dice mi compañero también, lo que veníamos hablando de la guerra y eso... También es una cosa que se escapa a nuestro control. Al final nosotros no tenemos capacidad ni tan siquiera para opinar qué es lo que va a ser de la sociedad de aquí a unos años o de aquí a unos meses o de aquí a lo que sea, por lo que también pues escapa de nuestro control total y absolutamente. Y a más de uno, pues si no trabaja ese temor y ese concepto, pues puede hacer que su vida se limite poco a poco. Muy importante el tema de la obsesión, en el llevar muy a rajatabla, pues el procurar no obsesionarnos con las cosas, el hacer todas las cosas que hagamos en nuestra vida con el fin de disfrutarlas, de compartirlas con la gente que queremos. Y si tenemos miedo, pues bueno, si hay que hacer las cosas con miedo, como también decía una amiga anteriormente, pues se hacen y ya está. Y al final creo que la vida se trata de eso, de ir poquito a poco superando obstáculos, subiendo peldaños y compartiéndose. Así que nada más, familia, muchísimas gracias por escuchar, por estar al otro lado. Espero que hayas disfrutado muchísimo con el capítulo de hoy, con el miedo, el concepto de miedo. Esto ha sido El Cafelico, una charla despreocupada sobre cualquier cosa. Yo soy Víctor Guirado y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto y disfruten muchísimo.